Bienvenidos a Vibrando Chill, un podcast dedicado a hablar sobre espiritualidad y psicodelia. Espero que cada pensamiento que escuches en este lugar resuene en tu interior y pueda ayudarte quizás a encontrar alguna respuesta que estés buscando. Buenas noches, comunidad. Hoy estamos con el profesor Nicolás Álvarez, un maestro en la meditación y el yoga. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Diego. ¿Y tú? Yo muy bien, como siempre lo digo, es un agrado tenerlo aquí en mi programa. Ya este es como el tercer o cuarto capítulo que grabamos juntos. Es todo un honor para mí también, Diego, estar aquí contigo. Genial, de seguro va a salir una conversa muy entretenida. Porque me interesa mucho preguntarle, y es por eso que lo invité también a este programa, para que nos cuente sobre su experiencia. Para los que no saben, y obviamente que no saben porque solo yo me enteré, el profesor tuvo un viaje en honguitos mágicos con una dosis un poquito alta, un poquito inimaginable para nosotros, de 8,5 gramos, ¿verdad? Bueno, en realidad fueron 8,7 gramos, pero 0,2 no cambia mucho la cosa, ¿sí? No, desde ahí no creo que cambie mucho. Entonces, en este capítulo me gustaría que nos contara un poquito qué significa, qué representó y qué enseñanzas, qué peligros también tiene una gigantesca dosis como esta. Entonces parto con la pregunta, profe, ¿qué piensa de los honguitos mágicos? Para mí los honguitos mágicos son una herramienta que nos permite entrar en un campo mental que no es de fácil acceso, por el hecho de que nuestra conciencia es un filtro que selecciona solamente ciertos estímulos que son capaces de generar una reacción en base a lo que podría representar un peligro o lo que podría representar una recompensa. Entonces te permite quebrar con ese esquema y entrar profundamente en tu psiquis. Claro, por esto se dice también que los honguitos como que rompen nuestros patrones mentales, nuestra forma de ser, nuestros miedos y nos ayudan a pensar de formas diferentes. Mira, yo diría que momentáneamente te permite experimentar fuera de estos patrones que se llevan acumulando por mucho tiempo. Porque uno cuando vuelve se produce una integración entre lo que uno experimenta y lo que uno es. Entonces, ¿qué es lo que básicamente queda? Queda una apertura de perspectiva frente a tu propia mente y a tu propia sensibilidad de una forma que nunca antes se puede lograr quizá de otra forma. O sea, muy difícil lograrlo de otra forma. Claro, concuerdo en que esto pasa en el viaje y luego el proceso de integración es súper importante, pero también siento que es una increíble oportunidad para la gente que quizás no tiene el tiempo o las ganas de dedicarse a meditar por años o ir a varias terapias o de repente a dedicarse a cultivar su interior. El probar estas sustancias y abrir un montón de capas mentales que le permiten ver y pensar de forma diferente y de pronto avanzar un montón en su estado de conciencia. Obviamente tiene sus peligros, algunas cosas pueden salir no tan bien, pero creo que en muchos casos y quizás en la mayoría es una ayuda increíble para los seres humanos. Mira, igual es interesante tocar acá un punto de que si una persona no tiene una preparación o una práctica, que llegue y que experimente o que se exponga a ese tipo de experiencias quizás no sea muy bueno, porque no tiene la preparación para identificar ciertas cosas que pueden suceder, que pueden ser aterradoras para una persona que no está preparada. Entonces sí necesita cierta preparación y cuando sí hay cierta base se puede aventurar a este tipo de experiencias, en mi humilde opinión. Yo pienso lo mismo y es lo ideal, pero yo cuando estuve ya investigando un poco más de este mundo, cuando estuve teniendo unos cuantos viajes, eh, yo me cuestioné también eso, porque mucha gente en mis páginas me empezó a preguntar, ¿me recomiendas consumir honguitos? ¿Cuántas dosis? ¿Dónde compro? Y cosas así. Entonces a mí me empezó como a causar ruido el que la gente lo viera de manera tan fácil, tan como que era ir el fin de semana a fumarse un cigarro. Entonces yo primero pensé y decía, la gente no puede hacerlo de esta forma, no están preparados, es gente, no sé, que de pronto, bueno, típico de la edad, pasan viendo memes todo el día y el fin de semana se quieren tirar un honguito, no debería ser de esa forma. Pero luego recordé que yo cuando lo hice,
y que fue una de las experiencias más importantes y bonitas que he tenido en mi vida, yo estaba exactamente en ese punto. Era una persona súper inconsciente, era una persona que nunca se había conectado ni un poco con la naturaleza, veía a los animales como seres completamente inferiores, nunca me paré a mirar un árbol, nunca me paré a pensar en mis patrones mentales ni en nada, y el honguito cambió todo eso en mí, siendo que yo no tenía ninguna preparación. Entonces, como dice usted, lo ideal completamente es que una persona se pueda preparar bastante antes, pero en nuestro día a día y en nuestra normalidad yo encuentro que eso casi no sucede. Igual es bastante difícil que la gente lo haga, especialmente cuando son gente adolescente que lo hace. Mira, es súper importante dejar claro de que una dosis baja, podríamos decir que hasta 3 gramos está bien, que cualquier persona lo podría consumir y podría tener una experiencia muy eh, integradora, muy reveladora, pero ya sobre eso uno necesita una preparación porque se puede enfrentar a una situación que realmente puede ser difícil de lidiar con esto. De hecho, tengo un ejemplo para eso que creo que recopila mucho de lo que queremos entregar. Una vez, hace varios años atrás, en mis tiempos de Lolain, cuando carreteaba harto y estaba en la incursión de probar nuevas drogas, se me presentó la oportunidad de consumir ketamina. Para los que no saben, la ketamina es un tipo de anestesia adormecedor que se utiliza en caballos. Y también se utiliza como droga en muchísimas partes del mundo, especialmente para fiestas de tipo electrónicas o de ese estilo. Y yo en esa fiesta consumí ketamina, la ketamina se inhala, y a mí no me hacía efecto. Estaba con mi pareja en ese tiempo y consumimos una, de a poquito sí, por miedo, una, dos, tres, cuatro dosis pequeñitas y no nos hacía efecto. Y de pronto me doy cuenta que había un amigo un poquito más allá y que estaban como entre cuatro afirmándolo, consolándolo. Y yo, como igual lo conocía, fui a verlo, pues le dije, bro, ¿qué te pasó? Y me dijo, me miró con una cara de terror y me dijo, hermano, no te tires ketamina, no, no, no. Y en ese momento me dio un miedo. Y yo dije, si me llega a dar el efecto ahora, porque estuve todo este rato tratando de hacer lo que me diera el efecto, entonces yo pensaba dentro de mi mente, de repente se me acumula el efecto y me da fuerte, me voy a ir en un mal viaje porque me quedé súper psicoseado viendo a este amigo. Entonces decía, ¿Mm? ojalá que no. Y fui a mi pololo y le dije, oh amor, ¿sabéis qué pasó esto? Pasó esto. Si me llega a pegar ahora me voy a ir en un mal viaje, pero increíble. Y yo ya sentía un montón de miedo y por suerte no pasó nada. Pero luego al ratito, ya pasaron, no sé, 40 minutos, una hora, y ya con mi pareja dijimos, ya, obviamente no nos pegó. Intentémoslo una última vez. Lo intentamos una última vez y como a los 1 minuto, 2 minutos, nos empezó a hacer efecto. Quizás no voy a ahondar tanto en el efecto, ni porque no es el propósito hablar de la ketamina en sí, pero lo interesante de esto es que cuando yo estuve dentro del efecto, me vi sentado como viendo lo que yo veía normalmente como una película. Yo de cierta forma era como un observador sentado en una silla, en una sala gigante, gigante negra, y al fondo estaba pasando una película de lo que estaba pasando afuera. De esa forma yo lo sentía, lo veía. Y yo en ese momento me sentía bien, me sentía entretenido, me sentía súper liviano, pero a la izquierda, al fondo, bien al fondo, yo no quería mirar, sentía que había un miedo pero increíble, un mal viaje pero tremendo. Y yo me di cuenta que mi amigo se había ido en ese viaje, exactamente en ese, y yo lo podía ver, lo podía sentir que estaba muy cerquita mío, y que si yo le empezaba a prestar atención a esa sensación, me iba a ir pero en el peor viaje de mi vida. Por suerte, la dosis fue de cierta forma pequeña, entonces podía controlarlo. Pero si hubiera sido más grande, probablemente no hubiera podido evitar irme en ese mal viaje. Y a eso va lo que usted dice de que hay que tener fuerza mental. Una persona que se empieza a enfrentar a algún miedo y no tiene una preparación o no tiene un suficiente nivel de fuerza mental, es muy probable que se deje llevar por el miedo. Claro, es como una pesadilla. Si te llega una pesadilla y tú no tienes una claridad mental y una forma de... Se llama discriminación, la habilidad de poder decir qué cosa es correcta, qué cosa es real y qué no es real, puede empezar a ahogarte en eso y hacerlo mucho peor de lo que realmente es. Claro, completamente. Profe, entonces, volviendo a las preguntas, ¿cuándo fue la última vez que consumí honguitos? Yo creo que fue como hace 2 meses. Ahí fueron esta dosis de 8,5, ¿no?
Sí. Ya, para que la gente sepa, a las dosis grandes se les suele llamar dosis heroica. Yo que sepa, las dosis heroicas es más o menos desde los 5 o 6 gramos hacia arriba y se hace en lo posible solo. Nunca había escuchado a alguien que hiciera arriba de 6 gramos. El profe es la única persona en la vida y probablemente ustedes tampoco conozcan a nadie vivo para contarlo. Así que qué interesante que nos cuente un poquito de esto. Así que aprovecho para la pregunta principal. ¿Nos puede contar cómo fue este viaje? ¿Cómo inició? ¿Cómo fue la experiencia? Mira, tuve la suerte de contar con una casa en la playa para mí solo, porque mi hermana tuvo un viaje y yo me quedé cuidando la casa. Entonces estaba todo preparado. Hice también todo un proceso como de limpieza, de ir al mar. Aparte que me sentía súper bien en ese momento. Eso fue igual súper bueno, me sentía súper, súper bien. La cosa es que tomé los honguitos, los molí bien con jugo de limón. Pero más allá de tratar de intencionar alguna experiencia, yo quería ver qué es lo que me podía mostrar. Porque de hecho para mí el honguito es como un gurú. La palabra gurú significa aquello que disipa la oscuridad. Entonces uno está lleno de oscuridades. O sea, la verdad que todo el proceso de vida es un proceso de ignorancia que nosotros tenemos que abrirnos de aquí y allá a través de distinta información para poder ver la luz detrás de todo este proceso. Entonces quería ver qué es lo que me podía mostrar con una dosis realmente fuerte, porque en cierta dosis uno mantiene este esquema mental y a medida que algo realmente fuerte se rompe completamente. Y eso es lo que pasó. Comí esto, hice la pastita y era como toda la boca llena de honguitos masticando, así, era mucho. ¿Estaba solo? ¿Estaba con más personas? ¿Estaba de noche, de día? Eso fue bien en la mañana, en ayunas, y estaba completamente solo. Ya. Entonces tenía todo para no sentirme coartado en ningún grado, lo cual es excelente, son condiciones ideales. La cosa es que comí eso, esperé un rato, fui a una terraza, vi las plantas, vi los árboles y de repente me dieron ganas de hiperventilarme, hacer cierto ejercicio de respiración muy intenso. Lo hice hasta sentirme como un poquito mareado, tanto oxigenación que hice. La cosa es que me fui a acostar y cuando me fui a acostar empecé a sentir como de a poquito que entraba algo y sentí como unas ondas, como, imagínate como una onda de choque que sonaba como, pero era como sonido, sensación y visual. Dije, esta cosa se está empezando de a poquito a subir, a subir. Y la cosa es que me acosté y ya sentía como el efecto, como se siente menos mareado, como con risa. Y dije, esto se parece a los 3 gramos, no sé, no creo que me vayan a pegar. Y la cosa es que empecé a sentir como que todo vibraba, ya, y empecé a hacer mi ejercicio de respiración y sentí algo que se llama Kundalini, que es como una energía que está en la base de la columna y que sube por la columna vertebral hacia arriba. Entonces yo con la respiración y con cierto movimiento empecé a hacer que suba, que suba, que suba. Y fue subiendo lentamente por la columna hasta llegar a la cima de la cabeza. Y cuando llegó aquí como al punto entre medio de las cejas, empezó como el viaje fuerte. Y yo me acuerdo que me escuché varias veces que la gente se mira las manos. Y de hecho mi hermana tuvo un viaje que se miraba las manos y se veía como un holograma que cubría sus brazos y que detrás del holograma había una piel como de serpiente, como de escamas, así como de reptil. Mm, Todo un viaje súper loco, oye. Entonces yo quería ver qué pasaba y sentía como algo raro, como un halo, como una especie de aura, pero no vi más allá de eso. Y entrecerrando los ojos y empezó algo fuerte. Y eso fuerte, tengo flashes, es difícil como armarlo todo dentro de una historia muy coherente. Pero en este punto empecé a ver varias vidas, como si esta vida tuviese muchas variantes, pequeñas variantes. Y fueron varias, viví como no sé, como unas 100 vidas distintas, y todas iban como avanzando en el tiempo. Llegó un momento en que se vio un futuro distópico, todo lleno de tecnología, de cables como Matrix, como cuando se despierta Neo, ¿ya? así.
todo así súper mega tecnológico, oscuro, como con lluvia constantemente. Y después, entre que veía todo eso, a veces cerraba los ojos y veía como destellos de luces. Ya no eran como algo bonito, como un dibujo, no. Eran como nubes, explosiones de colores. Y se formaba un patrón que es como de varios círculos entrelazados que después me puse a buscar y es el árbol de la vida. Mm. Es como varios círculos que se entrelazan y forman como flores. Y empecé a repasar la vida de toda la gente que yo he tenido contacto. Así como ver su búsqueda, sus sensaciones de la búsqueda que cada persona tiene. Es como de levantarse en la mañana, ir al trabajo, estar haciendo las cosas que los motivan. Y yo vi eso y lo sentía. Y cada vez que pasaba una vida, decía, soy tú. Pasaba otra vida, soy tú. Soy tú. Soy tú. O ¿Sí? sea que pudo ver un poco las intenciones que tiene la gente en su vida, y esto era de la gente que usted conocía. Y al final de esto, estas personas o esta experiencia le terminaba diciendo que ellos eran usted mismo. Mira, era así. Yo vivía como lapsos importantes de la vida de esta gente. Como si yo fuese ellos. Ah, ya, ya. Entonces cuando terminaba esto, yo abría los ojos, estaba ahí y decía, soy tú. Reconociendo algo muy interesante que pasó, es que empecé a como a ver como cada criatura en el universo, desde el pájaro más pequeño, el insecto más pequeño, el árbol, las distintas personas forman como una red. Y cada una de estas realidades sustenta la realidad de otro. Y que es una realidad colectiva. No es como algo emanado de algo aparte, sino que todos estamos construyendo la realidad. Y esta realidad depende de la realidad que construye otro ser, así como la realidad que nosotros construimos hace la base para que otro ser cree su realidad. Entonces todos somos la misma cosa en distintos ángulos. Fue súper emotivo. De hecho, hasta personas que yo he escuchado simplemente una lectura o he visto un video, vi su vida. Hago una pequeña pausa para pedirte que si te ha gustado el episodio hasta aquí, te suscribas para formar parte de esta mágica comunidad. Y es súper emotivo porque uno ve su emoción, siente todo eso. Y después empezó a deconstruirse a tal punto mi mente que no podía articular palabras. No había una palabra que yo pudiese, un concepto que yo pudiese agarrar. No me podía agarrar de nada. Y yo me acuerdo que sentí nosotros le llamamos Dios, ya, porque es una humanización, es una proyección de nuestra mente sobre esto. Y yo sentía que era Dios encarnado y que de alguna forma pretende y juega a ser esto de que nosotros somos una persona, de que nosotros estamos en este mundo. Es como un juego. Y yo decía, mira, siempre ha estado ahí, y uno es tan idiota de buscarlo en un montón de cosas cuando está oculto de la mejor manera, que es en nuestro rostro. Así, aquí mismo está todo lo que buscamos. Todo lo que buscamos está acá. Y se oculta en la misma visión, ¿ya? De hecho, lo que me enseñó este viaje es que no hay un mundo espiritual, sino que esto es todo. Y está tan integrado, pero nosotros en nuestra búsqueda tratamos de evadirnos de esto, de buscar un mundo aparte, de salirnos de esto, de quebrar esto, cuando esto es. ¿Cómo sería eso de que no hay un mundo espiritual y de que aquí estaría todo? ¿Podría ahondar un poquito más en esa idea? Ya, mira, dentro de la cosmovisión hindú hay 14 universos. Ya, 14 universos que cada uno tiene una vibración más alta que la otra y se subdivide en otro universo. ¿Ya? Ahora, que estos universos sean más sutiles no hace que sean mundos distintos. Es como que es como la música. Imagínate todo vibración, ¿ya? No porque esté sonando una nota va a dejar de sonar otra nota. Todas las notas pueden estar sonando en el mismo momento, en el mismo tiempo. Hay unas notas que suenan más agudas, otras más graves, unas que quizás nosotros no podemos percibir a nuestro oído, pero todo es una integración total. Y que nosotros solamente vamos a poder percibir parte de ello de acuerdo a nuestro estado de conciencia. Que la única limitación no es
el mundo en sí, sino nuestra capacidad para percibir ello. Está difícil de procesar. Sí, y algo que me pasó es que al sentirlo, experimentarlo, me dio como un poco de rabia, como de frustración y decir, siempre ha estado ahí. Yo como que sentía en algo mío que estaba ahí, que era eso, pero no lo quería ver. Y empezó a colapsarse todo lo que nosotros le llamamos realidad. Por ejemplo, la visión empezaba como a vibrar, como a vibrar todo, como que empezaba a perder forma. Mi voz se distorsionaba, se distorsionó todo, como que todo empezó a cambiar. Yo decía, ¿esto será el fin? O sea, si es que mi mente llega a este nivel, después no podré volver. Claro. Sin querer volver, sin tener ganas de volver, pero haciéndome la pregunta, ¿y ahora qué? Y eso fue súper interesante porque ya llegó un momento, como te decía, de posterior a ello, que no podía conceptualizar, no podía pensar en terminologías. Era simplemente vivirlo, sin darle un contexto a las cosas. ¿Por qué? Porque nuestra realidad se basa en una serie de conceptos que le aplicamos a las cosas para poder establecer una relación con ello. Claro. ¿Ya? Si tú le quitas ese concepto a las cosas, no le limitas en su comportamiento, no le obligas a comportarse de una forma. Mientras tanto, en todo este viaje yo estaba retorciéndome en el suelo porque se me apretaban todos los músculos y gritaba. Yo creo que si me hubiese visto una persona aparte me ve como un poseído. Imagina una persona que se está retorciendo 3 horas seguidas o más, gritando, babeando, no sé, fuera de sí. Y yo lo que sí verbalizaba mucho decía, ¿cómo tan idiota? ¿Cómo tan estúpido? De no verlo cuando está siempre ahí. Es algo que se esconde bajo las narices de todo el mundo. Con eso se refiere a la esencia de Dios, ¿o no? Como a la verdad absoluta. Es súper difícil ponerle nombre, pero sí, podemos decir de Dios. O esto que está detrás de todo lo aparente. Claro. De lo que en realidad, mira, la búsqueda humana, la búsqueda espiritual y todo eso, no es nada más que buscarse a uno mismo, a lo que anima todo este mundo. Entonces nosotros nos buscamos constantemente, nuestra espiritualidad es buscarnos nosotros mismos. Y cuando tú te encaras a ti mismo y llegas a verte, tú dices, uff, siempre estuve aquí y lo que fue todo esto fue pretender jugar a ser un personaje. Qué loco, o sea, este personaje es un destello, un flash en eternidad. Entonces tú dices, ¿qué va a hacer en la eternidad? O sea, no te puedes estar ahí flotando en medio de la nada. ¿Qué hago? O creo un universo, me creo un personaje, creo una serie de limitaciones que hacen que esto tenga un tipo de sabor. Es como un videojuego. Cuando el videojuego tiene todo fácil y hiciste todo el videojuego ya no tiene gracia. En cambio, cuando el videojuego es difícil, te dan ganas de jugarlo. Entonces, ¿qué serían las vidas difíciles? Por ejemplo, esta pregunta es súper complicada, yo creo que en todo el mundo de la espiritualidad. Un niño que le tocó nacer en un país en guerra, un niño pequeño, alguien que, no sé, logra hasta los 5 años vivir y se le mueren sus padres y está en un país en guerra. Uno piensa qué propósito tiene esa persona en la vida, qué culpa tiene, cómo puede salir adelante. Dentro de esta visión, dentro de este conocimiento, ¿tendría algún propósito? Mira, el propósito es algo que nosotros tenemos como herencia de un sistema en el que nosotros nos creamos, un sistema cultural religioso llamado judeo-cristiano. Y esto nos obliga, de alguna forma, a proyectar un plan o una meta o algo más allá de lo que es esta vida, como una especie de plan divino en el que cada personaje es un engranaje a esta máquina y que le hace cumplir un fin mucho mayor. Esto es muy personal y también es parte de la cosmovisión y filosofía oriental de que no hay un propósito más allá de la existencia misma. Ya, porque cualquier acción no puede hacer ningún cambio eterno, no puede impactar algo que es eterno. Es como por decirte, la vida de una hormiga no va a alterar el funcionamiento del sol. Entonces, propósito más allá, no.
Ahora, yo te podría decir que dentro del concepto de lo que es la existencia, tiene esto que es la reencarnación. ¿Ya? Y la reencarnación está asociada al ego, al alma, que esta personalidad que de alguna forma es un esfuerzo constante por dividirse de la colectividad. Y esto es el viaje del alma, que es una individualidad que se va desarrollando hasta un momento en que se funde con el todo, que es básicamente todo un viaje ególatra. Es como el vehículo de la conciencia, el ego, que hace todo este viaje y que necesita aprender, necesita tener experiencia para poder darse cuenta de que es la conciencia. Es todo un viaje para llegar al mismo punto. Es todo un viaje súper largo para llegar al mismo punto. Claro, a mí me gusta esa idea de que acaba de hablar usted de las reencarnaciones. Yo pienso y me gusta darle sentido a mi vida creyendo que he tenido un montón de vidas anteriores y me quedan un montón de vidas más en donde tengo que ir aprendiendo ciertas cosas y fortaleciendo otras hasta llegar a un estado de conciencia lo suficientemente alto para no seguir reencarnando, para salir de este juego de reencarnaciones. Y también creo que en algún momento, cuando esto suceda, voy a estar más cerca de la fuente original de Dios, que quizás ese es el último propósito, volver a Dios, o quizás con cada experiencia entregarle a esta conciencia lo aprendido para que ella misma se siga como evolucionando. Aunque, por otro lado, si es Dios, si es una conciencia absoluta, no podría seguir evolucionando porque ya es perfecta. Entonces es bastante complicado, pero sí me da sentido y me gusta. Siento que el amor que hay dentro de mí me dice que más o menos por ahí va la cosa. Mira, es súper importante también ser bien honestos con nosotros mismos y poder hacerle caso a las sensaciones que nosotros tenemos, porque las emociones son un claro indicio o guía de cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, si a ti te hace sentir bien hacer algo, quiere decir que le está haciendo bien a tu mente, a tu cuerpo, que es constructivo. Entonces, dentro de tu sensibilidad tienes que ser honesto con eso y fluir de acuerdo a tu sensibilidad. Pero esto es súper interesante acá porque dentro de todo, nosotros decimos que queremos experimentar la realidad última, Dios, la conciencia, y vivimos evadiéndonos, vivimos jugando un rol que no necesariamente es conducente a este estado. Como un perro que se te persigue la cola, está constantemente persiguiéndose, porque sabe que la tiene, sabe que es parte de él, pero juega a perseguirlo. ¿Por qué? Porque es súper difícil encarar de que todo está ahí. Claro, completamente. Profe, hablando un poquito de su viaje, ¿qué peligros se encontró dentro de su viaje? ¿Tuvo mucho miedo en algún momento? Mira, yo no tengo mucho miedo a estas sensaciones porque para mí son relativamente familiares, pero sentir que uno se desintegra, ya que ya no queda nada que aferrarse, que no hay mundo, no está ni tu mente, ni tu mundo, ni nada, puede ser aterrador. Incluso más aterrador que morir, porque morir es simplemente dejar el cuerpo, pero desintegrarse es más profundo, es más complejo. Entonces, yo no le recomendaría este nivel de experiencia a cualquier persona. Lo otro también es que yo creo que en estos estados se activan un montón de canales de energía, se despiertan los chakras, todo esto, y es como que tu cuerpo recibe un voltaje demasiado fuerte. Es como meter los dedos al enchufe. Entonces, uno tiene que estar preparado para poder aguantar ese voltaje. Estuve retorciéndome más de 3 horas. Y con todo eso sentía como se me apretaban los músculos. Y al terminar, fue como si me hubiesen dado una paliza. Sentí un dolor de cabeza, pero casi insoportable. Todo mi cuerpo molidísimo. Entonces, es fuerte, es fuerte. No es como algo uno termina y termina livianito. Profe, ¿a qué le atribuye estas retorcidas musculares que le daban? ¿Cree que es parte de la energía que iba circulando de alguna forma? Sí, sí, de hecho es una interpretación que tengo porque no he escuchado a otras personas que les haya pasado, pero sí tengo referencia en cuanto a los textos de yoga, que cuando se activa esta energía latente llamada Kundalini,
hay contracciones, hay estas convulsiones. Entonces, llega un momento con esta eliminación de bloqueos que empieza la energía a circular más libremente. Y con eso un cuerpo no preparado puede caer en inconsciencia. Y quizás yo que tengo un poco más de preparación aguanto, pero no al momento de estar completamente quieto, sino que mi cuerpo sí reacciona. Es como imagínate que se te aprietan los músculos a tal grado, las piernas y los abdominales se aprietan mucho, los brazos, la cara, todos los músculos se aprietan y se relajan, como una convulsión. ¿Usted cree, pregunta nada que ver, pero ¿usted cree que algún Buda haya pasado por algo similar dentro de sus meditaciones? ¿Que su despertar de la Kundalini y su flujo de energía le haya dado algo similar? No sé si un monje budista, porque ellos hacen otros métodos, pero sí yogis. Sí he leído de casos de yogis que experimentan eso. Y referente a las plantas, sí se ocupan. De hecho, tengo un libro, por ejemplo, que se llama Baba Yukta Deva, que habla de más de 20 distintas recetas para despertar ciertas energías a través de ciertas preparaciones con ciertas plantas. Por ejemplo, me acuerdo una de que era una mezcla de unas plantas con un líquido, algo así, y que una vez que se lo consumía, la persona estaba 2 días como si estuviese muerto, y después despertaba y decía que se le activaban ciertas habilidades especiales. Me imagino que esas son prácticas súper antiguas, yogi. Sí, sí, de hecho son bien difíciles de... Yo cuando fui a la India estuve preguntando y no había nadie hasta el momento, o sea, que conocí, que tuve contacto, que lo hiciera. O quizás lo hacían pero no querían contar, porque son prácticas igual me imagino bien escondidas, bien ocultas. Puede ser también. Profe, ¿siente que puede haber algún, a ver, digamos, esta es una pregunta un poco más banal, puede haber algún tipo de demonios, algún tipo de energía que pueda dentro de estos viajes aprovecharse de ustedes, de su energía o de la gente normal cuando está en estos estados abiertos de conciencia? Mira, la verdad que nunca me he planteado ese escenario. La verdad que no lo descarto, porque si es que uno en un estado consciente puede estar expuesto a eso, en esos estados también podría ser. Pero podría decir que más allá de esto, de algo externo, el principal enemigo con el que uno lidia es con su propia mente. Con los recuerdos, con las situaciones incómodas, si una persona está en un estado emocional muy bajo, con depresión, con rabia, y enfrenta estas situaciones, se pueden exponenciar y se pueden ir por otra parte que puede ser mucho más complejo. Sí, yo también creo que si alguna persona llega a sufrir un miedo, no lo controla, o por ejemplo esto que me habla de la desintegración, que no lo había pensado de esa forma, porque claro, cuando uno muere, da miedo que se salga tu cuerpo, dejar de vivir la vida que estás viviendo. Pero desintegrarse es dejar de ser todo lo que conoces de ti, o sea, debe ser algo increíble. Entonces yo me imagino una persona normal sin práctica que pase por esto, le puede dar tanto miedo, tanto pánico, que quede en algún tipo de crisis, que quede con algún tipo de trauma. Entonces podría ser algo muy peligroso también para la gente que mentalmente no está fuerte, por lo tanto mentalmente desarrolla alguna patología en este viaje. Igual es súper interesante, no tengo antecedentes de un daño o alguna condición permanente posterior a algún tipo de experiencia de este tipo. La verdad que no lo sé y eso también es preocupante porque existe la posibilidad. Yo tenía entendido que cualquier persona que tenga antecedentes familiares de algún brote psicótico o alguna enfermedad mental podían desarrollar esto muchísimo más rápido dentro de un viaje con sustancias psicotrópicas, ayahuasca, honguitos o algún derivado. Entonces a eso iba principalmente, de que de repente uno no sabe que tiene, no sé, principio de esquizofrenia, por ejemplo, y se va a un viaje fuerte, no está preparado, lo hace con amigos, con gente que no lo puede ayudar, o lo hace con algún chamán que no sabe la verdad, y puede desarrollar un brote psicótico súper grande. Sí, sí, de hecho no se recomienda a gente que tiene esquizofrenia o algún tipo de trastorno mental complejo, porque esa gente quizás no tiene la capacidad de separar mucho que podría ser un viaje y que no. Pero también es entretenido pensar, y esto lo hablaba con un amigo que es medio chamán,
él ha viajado harto por la selva, y él me decía que en estas tribus a cualquier persona que tuviera, aunque sea problemas mentales, les podían hacer estos tipos de ritos, porque para ellos todas las enfermedades tenían que ver con energías negativas que estaban dentro del cuerpo, con una especie de, digámoslo así, de espíritus malignos. Entonces, estas plantas, la sabiduría, el espíritu que hay dentro de estas plantas, lo podían ayudar a uno a luchar contra estos, pero siempre en un entorno bien preparado, con un chamán profesional, o sea, alguien que lleve años de linajes trabajando en esto, y se puede. Entonces es entretenido también pensar cómo dentro de nuestra visión eso es impensable, pero en la selva es atacar un espíritu con otro, independiente de que sea una enfermedad mental. Mira, súper interesante esa postura. De hecho, yo creo que nosotros recomendamos no uso a este tipo de gente para de alguna forma evadir algún tipo de consecuencia por el Claro, hecho de estar recomendando eso. Pero yo creo que todo ser humano debería ser libre y capaz de poder experimentar las cosas. Y ese es el tema. Imagínate que una persona que tiene problemas mentales, si esto se agrava para los cuidadores, para toda la gente que está en su núcleo, se le haría más complejo. Entonces, no es tanto, es complejo por un tema social más que por la condición en sí que tiene la persona. Porque sería muy interesante ver cómo lo experimentan ellos. claro. Profe, entonces, ¿cuál cree usted que es la base que debería tener una persona antes de probar una dosis de honguitos más o menos grande? Debería tener un entrenamiento mental de meditación y haber consumido unas dosis pequeñas previas para poder tener una idea de qué se viene. ¿En qué momento uno puede saber que ya está con una mente más o menos preparada? Porque yo conozco un montón de personas que meditan de vez en cuando y que quizás pueden creer que están listos o que quizás llevan un montón de años meditando y les da miedo. Entonces, sé que es difícil esta pregunta, pero ¿en qué momento más o menos uno podría saber que está mentalmente preparado? Mira, es una pregunta súper difícil porque algo es personal. Una persona tiene que llegar a un momento y decir, yo me siento preparado. Pero podríamos decir que si una persona tiene una experiencia más o menos de 3 gramos y experimenta la muerte y no se ahoga en la experiencia, podemos decir que puede ir más allá, porque los miedos más grandes es básicamente destruir una estructura mental, una estructura física. Entonces cuando uno dice, ya, yo me enfrento a la muerte, es básicamente la sensación de dejar el cuerpo. Ya, yo tengo algún miedo a que algo en mi mente se quiebre y que no tenga la capacidad nuevamente de formarse, regenerarse. Entonces, si una persona ha experimentado algo así como una muerte, sin ahogarse en eso y decir, bueno, es un viaje, es una experiencia, o yo me entrego a esto sin resistirme, está preparado para lo más fuerte. O también lo encuentro súper importante el tema de probar con una dosis más pequeña antes. Nadie Claro. nos va a obligar a empezar con 4 gramos, o sea, uno decide en qué momento hacerlo, en el contexto, con quién rodearse, entonces claramente puede empezar con 1 gramo, 1,5, 2 gramos, o si es una persona ya con harta edad, por ejemplo, una mamá, una abuelita, puede empezar con un 0,3, un 0,5 para que vaya entendiendo las sensaciones y lo que entrega. Mira, igual me gustaría hacer aquí un paréntesis sobre una experiencia de mi hermano. Mi hermano en la primera experiencia fue de 4 gramos y la segunda fue de 6. Y yo estaba bastante expectativo de ver cómo lo vivía él, porque mi hermana tiene un tipo de experiencia, yo tengo un tipo de experiencia y quería ver de acuerdo a su carácter cómo lo vivía él. Y la cosa es que se comió eso y se rió por unas más o menos 6 horas continuas. Que se reía, iba para allá, no sé, se vio pero muy, muy recreativo. Nada profundo, nada así, desconstruir la mente, nada. Entonces, depende mucho de qué tipo de personalidad tiene, en qué estado emocional lo vive, y esto le va a pegar distinto a cada persona. Ahora que yo lo haya vivido de esa forma, es porque en mi carácter, en mi búsqueda. Claro, de hecho es súper interesante entender cómo el efecto da diferente en grupos de personas. Por ejemplo,
A las mujeres normalmente con este tipo de planta les dan viajes con la naturaleza. Es súper típico que las mujeres se sientan completamente amadas por la naturaleza y tengan visiones de la Pachamama y se sientan que están volviendo a nacer y que han encontrado a su verdadera madre, por ejemplo. Y los hombres normalmente sí, sí, se presenta harto eso, pero también se presenta mucho la introspección propia, el poder analizar nuestros patrones, nuestra mente, nuestro comportamiento. Eso es súper interesante. Muy difícilmente he encontrado mujeres que hayan tenido viajes fuertes de introspección. Es curioso eso que tú me dices. Mira, mi hermana me contó un viaje que tuvo con 5 gramos y dijo que vio sus vidas pasadas, dijo que se vio como neandertal, se vio como en distintas épocas, se vio hasta como un extraterrestre reptiliano volando en una nave, que iban a una guerra interestelar donde se fusionaba con la nave mientras volaba. Entonces es súper curioso el acceso que se da con esta instancia. Profe, y cuénteme, ¿cuál podríamos decir que fue su mayor aprendizaje en este viaje? Es una respuesta complicada porque la verdad es que siento que todo lo que viví ya lo conocía. Ya lo conocí y fue una actualización de algo que he estado evadiendo inconscientemente, quizás por toda mi vida o quizás en varias vidas. Que es que te pongan en la cara lo que siempre has buscado y que te des cuenta que ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Y que uno no lo busca porque se evade constantemente. El proceso de vida es una evasión para no encarar la realidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque siento que usted dice eso de darse cuenta de lo que está ahí y que para usted eso fue casi que choqueante, algo muy fuerte. Y para nosotros, incluso para mí, suena un poco normal, así como, ah, bueno, pero todos sabemos que nosotros somos Dios y cosas así. Pero debemos recordar que es súper diferente tener un conocimiento a saberlo realmente, a vivirlo. Es muy diferente que uno piense o haya escuchado en Instagram un montón de veces que uno es Dios a sentirlo completamente y realmente. Ahí cambia totalmente la noción de la información. Claro, de hecho, el momento en que tú lo experimentas, el matiz de lo que uno, o sea, conoce a nivel intelectual tiene otro poder. Entonces como que es chocante, es una cosa que la verdad que no es cómoda, no fue algo cómodo, algo grato, como que, ah, qué rico, lo vi. No es como, ah, lo viví. Pero se arrepiente de esta experiencia, le hubiera gustado no saberlo. Mira, yo estoy muy ansioso de volver a hacerlo. Porque mira, la verdad normalmente amerita una responsabilidad de tomar acción sobre eso y ser consecuente, consistente y valorar, aunque no sea algo grato o algo que nos convenga o que nos guste. Ya, porque la verdad es como a veces un balde de agua fría. Y decir, bueno, estoy aquí listo para seguir encarándola porque prefiero la verdad a 1000 mentiras. Claro. Y siento que usted es la definición perfecta de el que tenga miedo a morir, que no nazca. Sí, sí, la verdad que bueno, la meditación y el proceso espiritual es así, pues es básicamente encarar todas tus verdades. Cuando uno se va a meditar empieza a ver lo peor de ti, tú dices, ¿y de dónde salió eso? No me gusta quizás lo que estoy viendo. ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo convivo con esto? O lo rechazo, lo trato de ocultar, de suprimir, o simplemente lo acepto y una vez que yo acepto las cosas, las puedo empezar a encauzar de acuerdo a como yo quiero. También me imagino que puede pasar que tenga alguno de estos conocimientos y, y sienta que pierde un poco el sentido de su vida. También puede pasar que quizás de pronto tenga una especie de mensaje en donde encuentre tan absurdo lo que está viviendo y este teatro que estamos creando que quizás se le quiten hasta las ganas de ir, ¿o no? ¿Podría pasar de alguna forma? Es súper agudo tu punto este, ¿eh? De decir, oye, uno está viviendo toda una, entre comillas, no me gusta darle una connotación negativa a las cosas, pero decir uno está viviendo una farsa. Es decir, ¿y ahí qué hago con esta farsa? Ahora, frente a eso,
uno no tiene que tomarse las cosas tan serio. O sea, decir, oh, esto es una farsa, rechazo todo este mundo porque bla, 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 no tiene sustancia. No. Uno dice, bueno, interesante porque esto, si es un juego, voy a jugar. Ya no tengo por qué tomarme las cosas en serio. Tengo que disfrutar más y dejar de protegerme tanto, dejar de esta burbuja que nosotros le llamamos nuestro ser. Y decir, ay, sí, esa burbuja es pasajera, en este momento estaba funcionando y en algún momento se va a reventar. Encuentro súper importante ese punto de dejar de preocuparnos tanto. Vivimos toda nuestra vida preocupados de que alguien le hizo la canción al otro, que la engañó, de que las noticias y de que un montón de basura visual que nos encanta echarnos al hombro y no estamos viviendo nuestra vida. Nos es mucho más fácil pasar tiempo, no sé, en Twitter tirando hate o comentando en Instagram lo que no nos gusta, que salir a vivir experiencias nuevas, que arriesgarnos en ciertas cosas. Mira, eso de estar constantemente protegiéndonos, de estar actuando, todo eso, al final yo puedo decir que una de las cosas más concretas o más como auténticas que yo puedo hacer como un ser individual, consciente, todo esto, es contemplar. Para mí yo digo que no puedo hacer nada más auténtico que sentarme a meditar. Y ser yo y estar en mi centro, disfrutando de mi paz interior, de mi sabiduría interior y de mi alegría interior. A mí me pasa muchísimo eso, pero con algo similar, que es agradecer. Sentarme en la puesta de sol, cerrar los ojos, poner una música que me haga brotar amor y ponerme a agradecer. Empezar a agradecer por las cosas normales, por mis manos, por mis piernas, por mis ojos, por la capacidad de poder agradecer, y me envuelvo de pronto en un sentimiento de amor y de felicidad tan profundo y me siento tan lleno, tan completo, tan en armonía con todo, que para mí una de las cosas y de las actividades que más significado le dan a mi vida es eso, sentarme en el atardecer a agradecer. Que es un bonito ejercicio, de hecho uno debería agradecer más y quejarse menos, porque uno tiene mucho más de lo que no tiene y el momento de que tú te concentras en lo que no tienes, no puedes ver lo que sí tienes. Entonces es un muy buen ejercicio. Profe, y para finalizar este podcast, ¿le podría dar un mensaje a la gente que nos está escuchando y así terminamos de cerrar esta gran idea? Claro, mira, el primer punto es que no se tome la vida tan en serio, porque al momento que uno se toma las cosas en serio, se vuelve tedioso todo. Y la vida no tiene por qué ser tediosa, uno tiene que aprender a jugar, a tomar riesgos, porque no todo es tan serio y es mejor perder un juego que nunca jugar. Me parece muy bien y me encantó su última frase. Profe, ¿dónde lo pueden encontrar las personas que quieran comunicarse con usted? Yo tengo entendido que sacó un libro hace poco recopilando técnicas de respiración, cositas de yoga por ahí, entonces de seguro tiene un montón de información valiosa para que la gente pueda contactar con usted. Mira, tengo un Instagram que se llama maja-yoga-mudra. Ahí me pueden encontrar y el libro que yo escribí hace poco se llama El viaje de la conciencia. Está en Amazon y también hay un mecanismo para poder obtenerlo. Si ustedes quieren obtenerlo sin comprarlo en Amazon, puede ser a través del grupo de Facebook El viaje de la conciencia, que se unen al grupo y pueden descargar el libro en PDF para que puedan acceder a este libro y que se haga una comunidad al respecto, donde se planteen las preguntas y se beneficie esta comunidad de conocimiento. Me parece súper y una muy buena oportunidad, ya que estuvo hartos meses trabajando en esta información para entregarla de manera gratuita. Me parece un acto increíble. Profe, estoy muy agradecido de que hayamos podido tener esta charla, muy entretenido, así que gracias por haberme acompañado hoy día. Fue un placer, Diego, y también muchas gracias por generar estas instancias para que este mensaje se extienda a la mayoría de la gente. Si les gustó este episodio, me ayudarían un montón compartiéndolo. Y si tienes algún comentario o recomendación, puedes dejarla en el Instagram vibrando.chill o en mi cuenta personal diego.nutri. Nos compartimos en el siguiente episodio.